Ok, muchas gracias también por el espacio, por el tiempo. Para mí siempre es súper lindo poder compartir como mi experiencia y todo lo que hacemos aquí en Meditación El Salvador con todas las personas. Entonces, bueno, yo soy Sebastián Jara, soy colombiano. Este año cumplo 10 años desde que empecé la meditación. Para mí ha sido un proceso de altibajos que ha sido un aprendizaje muy grande para mí. Creo que me he redescubierto muchas veces y siento una paz, una libertad que, o sea, es difícil de describir en palabras, pero que cada día a día se siente y se vuelve natural en mí. Yo empecé la meditación en Bogotá cuando tenía 18 años. La conocí porque estaba buscando qué hacer con mi vida, no sabía a qué quería estudiar o a qué quería dedicarme. Y mi mamá, que ya practicaba, me recomendó como intentarlo. Sentía que podía hacer algo que me ayudara. Así que sin mucha expectativa fui al centro de meditación y creo que empecé a descubrir cosas en mí que primero necesitaba cambiar antes de encontrar como un propósito de vida. Entonces empecé a aprender a conocerme, a entender qué me gusta, especialmente qué no me gusta. Empecé a entender cómo quiero vivir y especialmente cómo no quiero vivir. Y a partir de todos estos descubrimientos que iba teniendo y cómo iba cambiando a través de la meditación, logré, bueno, hice mi carrera, estudié en la universidad, después trabajé un poco y un tiempo después decidí ya dedicarme como a la meditación, era algo que realmente me llenaba. Entonces tuve la oportunidad de conocer, obviamente, pues los centros de meditación en Colombia, centros de meditación en Argentina, en Estados Unidos, y estuve en España, en Barcelona, antes de venir al centro de meditación de aquí de El Salvador. Y aquí ya son 3 años desde que estoy en este centro. Y el centro en sí ya está hace 7 años. ¿Cuáles han sido los beneficios más palpables? Bueno, si tuviera que escribir los tres beneficios, así que son más visibles para mí o que más impacto han tenido en mi vida, primero sería la relación conmigo mismo. Siento que al empezar a entenderme a mí, al conocerme a mí, pude también hacer como las paces conmigo mismo, aceptarme como soy, con las cosas buenas, con las cosas malas, con lo que puedo mejorar, con lo que siento que hago bien y que puedo ponerlo al servicio de los demás. Y creo que siempre era alguien que me juzgaba mucho, entonces tenía muchas expectativas de mí. Entonces siento eso, primero hacer las paces conmigo mismo creo que fue lo que más me liberó. Segundo diría la relación con los demás. Para mí siempre era una persona que ponía una barrera con los demás. Era alguien que, digamos, crecí bastante solo por algunas circunstancias y creo que eso era como una excusa de por qué no quería involucrarme con los demás o por qué les ponía como esa barrera. Pero al final me di cuenta que eso también se volvía como una carga para mí. Entonces aprendí a soltar como esa barrera, a volverme más vulnerable con las personas, a crear mejores relaciones y aceptar y entender a los demás como son. Y al final, pues la vida compartida con otras personas, con los seres queridos, pues es más linda. Así que siento que mi relación con los demás, pues mejoró muchísimo y me siento feliz de ver todo el cariño de las personas que tengo a mi lado y cómo yo también les puedo expresar ese cariño. Y el tercer beneficio que podría resaltar de la meditación fue encontrar como mi propósito de vida. Al final fue la razón por la que yo entré a meditar. Quería encontrarme a mí, quería saber con claridad qué quería hacer, o sea, quería tener algo que me diera mucho sentido. Y siento que también pude entender que ayudar a los demás brinda también una felicidad. Entonces siento que pude encontrar en mí cómo poder servir a las personas, cómo servir al mundo y encontrar algo que me apasiona y hacer algo y entregar algo por los demás. Entonces creo que eso es lo que más me llena, más he encontrado como esa paz en mí y siento que día a día lo puedo transmitir con todos los estudiantes o los meditantes que vienen acá al centro de meditación. Tenemos en LinkedIn, Máquina del Tiempo, donde muchos de nuestros suscriptores, tenemos gerentes, dueños de empresas, emprendedores, gerentes generales, personas que tienen una vida muy ocupada,
tienen, aparte de sus obligaciones profesionales, obligaciones familiares, algunos de ellos con muy poco tiempo, pero que aún así algunos reconocen que hay algo que todavía pueden hacer para tener su vida, digamos, de una manera un poco más ordenada y quizás un poco más plena. ¿Qué puede hacer en El Salvador con el programa que ustedes ofrecen para este tipo de audiencia? Ok, aquí al centro de meditación viene, digamos que desde niñas que tienen 14, 15 años hasta personas que ya están pensionadas. Digamos que no se distingue entre edad para quienes lo pueden practicar o no. Y hombres, mujeres, al final no es como... Lo más importante de esta práctica es que las personas que más vienen son personas que están interesadas en encontrarse a sí mismas, personas que quieren ya realizar como un cambio permanente en su vida, transformar realmente su vida. Entonces, las personas, hay muchos que son abogados, que trabajan en marketing, que tienen sus empresas, estudiantes también, pero al final lo que tienen en común es como ese interés personal de conocerse a sí mismos, de poder soltar ese pasado que cargan, personas que han hecho un proceso de entender que al final uno es en su mente, dentro de sí mismo, quien se aferra a las cosas, quien no quiere soltar y que ya están dispuestos como a realizar ese cambio en sí. Entonces, ese es el tipo de personas que vienen y acá lo que les enseñamos es la forma de hacerlo. Creo que muchas personas llegan y dicen como me he leído tantos libros o he hecho como tantos videos en YouTube o lo que sea y tienen como la teoría pero no saben en sí cómo hacer ese cambio, no saben cómo tienen que empezar a soltar eso que está en el interior. Entonces, el método que nosotros enseñamos tiene 7 niveles de meditación y a través de cada nivel hay una técnica específica para aprender a reconocer paso a paso qué es todo eso que uno ha cargado en su mente, qué es eso que uno ha cargado como a rangos generales, en relación a las personas, con el cuerpo de uno mismo. Y a medida que uno entiende paso por paso todo eso que uno tiene en su interior y lo va soltando, cuando cambia nuestra mente, cuando cambia nuestro interior, es que también cambian las cosas exteriores o lo que nosotros vivimos día a día. Entonces es un cambio interior que al final empieza por uno conocerse a sí mismo. Entonces hay una cosa que es bien importante como recalcar y es que nosotros no enseñamos relajación. Muchas personas como asocian la meditación a relajarse, pero yo le digo, como si uno quiere relajarse es mejor ir a la playa, o ir a la montaña, tomarse un vino, una cerveza, ir a un spa. Como al final las personas todos los días buscamos formas de relajarnos, nos calmamos en ese momento, nos relajamos, pero cuando regresamos al día a día, todo vuelve. Vuelve el día a día, vuelve la carga, el estrés, las peleas, etcétera, etcétera. Entonces, entender realmente la raíz de todo lo que nosotros cargamos, de por qué reaccionamos como reaccionamos y por qué sentimos lo que sentimos día a día, hay que entenderlo desde el interior. Entonces, son 3 cosas lo que nosotros aprendemos a reconocer y limpiar a través de nuestro método de meditación. Primero, limpiamos el karma en los primeros niveles del método, que es entender la vida vivida. Al final, cada persona, su propio karma es su propia vida, de acuerdo a las experiencias que uno ha vivido, de acuerdo a lo que uno ha ido guardando en su mente a través de la vida, pues eso es lo que uno carga en todo momento. Es como si uno fuera un robot. Entonces, si yo tengo un robot que lo programo para que limpie la casa, todos los días va a ser lo mismo. Entonces, si lo pensamos, nosotros también vivimos casi que en automático. Reaccionamos en automático frente a las situaciones, nos, nos movemos, pensamos, actuamos casi que en automático. Pero ese automático surge de esas experiencias que ya hemos tenido. Entonces, primero es aprender a reflexionar y entender, ser conscientes de qué es lo que acumulamos a través de la vida y limpiar eso que está allí. Lo segundo, limpiamos hábitos. Pero en nuestro caso hábitos son hábitos mentales, que son estas cosas que nosotros heredamos, como esta disposición mental que heredamos de padres y ancestros. Entonces, por ejemplo, un papá terco, hijo terco, ¿no? Un papá ansioso, hijos ansiosos. Entonces, de esta manera, nosotros heredamos una disposición mental que a medida que vamos creciendo se va volviendo más fuerte dentro de nosotros y más en automático también reaccionamos así.
Por ejemplo, si yo soy una persona que siempre me dicen algo y me enojo inmediatamente, ya está esa disposición mental en mí y se convirtió en un hábito mental dentro de mí. Entonces, no es que obviamente uno quiera siempre enojarse o siempre ser así, pero como ya es mi hábito, uno actúa y vive en consecuencia a eso. Y lo tercero que limpiamos es el cuerpo. Al final, pues todas las personas tenemos nuestro propio cuerpo y vivimos a través de él. Por eso todas las experiencias que tenemos, todos los momentos que vivimos, todo lo que sentimos, este es el lugar donde lo guardamos. Por eso es que muchas enfermedades surgen también de lo que nosotros sentimos, de esas cargas emocionales fuertes, de esos pensamientos continuos. Entonces, cuando limpiamos nuestra mente, naturalmente también es entender que el cuerpo es la mente. Entonces también es limpiar como este recipiente de todo eso que nosotros cargamos. Esta línea, Sebastián, de lo que hablábamos acerca de que los hijos pueden seguir patrones de conducta o mentalidad referenciados en sus padres. Este patrón acerca de padre terco e hijo terco, desde Meditación El Salvador, ¿cómo podría ser atendido o qué herramientas provee el programa para afrontar estas realidades? Ok, entonces hay uno de los niveles específicos del método en el que se trabaja esto que nosotros heredamos generación tras generación. Primero trabajamos lo que es entender a nosotros mismos y soltar, digamos, limpiar lo que acumulamos a través de la vida, para luego pasar a limpiar eso que heredamos de padres y ancestros. Así como cuando uno va al médico y el médico le dice a uno, bueno, como el historial médico familiar, si uno heredó enfermedades de sus padres, de sus abuelos, etcétera, etcétera. Así como se heredan enfermedades, en realidad nosotros también desde que nacemos heredamos toda esa disposición mental. Entonces, esas mismas acciones, esos mismos pensamientos, esos mismos hábitos, uno es igual que sus padres, uno es igual que sus abuelos. Y por eso es que uno muchas veces choca con ellos, porque al final es lo mismo, somos iguales, ¿no? Entonces, incluso yo en mi caso, por ejemplo, no conocí mucho tiempo a mi papá. Y un día que lo conocí, me di cuenta que era igual a él. Aunque nunca había convivido con él, aunque no estaba con él en sí, tenía muchas acciones que eran iguales. Y es lo que nosotros heredamos. Entonces, un papá terco, el hijo es terco, una mamá ansiosa, el hijo tiene como esa disposición a ser ansiosa. Alguien que es enojado, seguramente le hereda esa disposición al hijo con ese enojo también. Entonces, cuando aprendemos a reconocer también que es toda esa disposición mental que nosotros heredamos, toda esa disposición de nuestros padres y ancestros, al ser consciente de eso también podemos limpiar a través de el método eso que nosotros heredamos.